Milly irrumpió en mi boda gritando. La respuesta de mi esposo dejó a todos en shock. Mi suegra irrumpió en mi boda, gritando, esto no es amor. Él se merece a alguien mejor. Pero en el momento en que mi esposo se giró hacia ella y dijo lo que nunca esperé, ella perdió completamente el control. ¿Alguna vez piensas que estás preparado para lo peor, y luego la vida aparece y se ríe en tu cara? Esa fui yo el día de mi boda. Pensé que lidiar con las tonterías de mi suegra era solo parte de casarme con el amor de mi vida, pero estaba muy equivocada. Permítanme retroceder. Conocí a mi esposo, Mark, hace 4 años en Asheville, Carolina del Norte. Ambos estábamos en la fila de una pequeña cafetería, y accidentalmente choqué con él, haciéndole derramar su bebida. Me disculpé 1000 veces, y él simplemente se rió. Terminó comprándome un café, y nos sentamos y hablamos durante horas. Eso fue todo, conectamos. Salimos durante unos 3 años antes de que él me propusiera matrimonio. Mark era todo lo que quería, amable, divertido, paciente y siempre me apoyaba. ¿Su familia? Bueno, ahí es donde las cosas se complicaron. El papá de Mark, Dave, era un hombre tranquilo, pero súper dulce. Su hermana, Jenny, era una maravilla, se sentía más como una mejor amiga que como una cuñada. Pero Diane, la mamá de Mark, era una historia completamente diferente. Desde el momento en que conocí a Diane, me di cuenta de que no le agradaba. Al principio, eran pequeñas cosas. Hacía comentarios como, oh, ese es un atuendo interesante, o a Mark siempre le gustaron las chicas que cocinaban comidas caseras. Traté de ignorarlo. Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Pero no, esa mujer tenía hielo en las venas cuando se trataba de mí. Mark también lo veía. Cada vez que ella decía algo sarcástico, él la reprendía. Pero Diane simplemente lo ignoraba como si estuviera bromeando. Oh, relájate, Mark. Solo estoy bromeando. Pero ambos sabíamos que no lo hacía. Cuando Mark me propuso matrimonio, pensé que tal vez las cosas mejorarían, como si tal vez Diane finalmente aceptara que yo no iría a ninguna parte. Pero en cambio, fue como accionar un interruptor. En el momento en que se enteró, acorraló a Mark en la casa de sus padres y le dijo, estás cometiendo un error. Ella no es lo suficientemente buena para ti. Mark la detuvo en ese mismo instante. Le dijo, la amo, y eso no está en discusión. Pensé que ese sería el final, pero Diane tenía otros planes. Durante todo el proceso de planificación de la boda, Diane hizo su misión criticar todo. Elegimos un granero rústico a las afueras de Asheville para el lugar, hermosos campos abiertos, luces de hadas, todo un ambiente acogedor. Diane arrugó la nariz y dijo, ¿un granero, en serio? Pensé que tenías mejor gusto que eso. Se quejó de la lista de invitados, diciendo que invitamos a demasiados de mis amigos y no a suficientes de la familia de Mark. Incluso intentó convencer a Mark de que invitara a su exnovia para mantener las cosas amigables. ¿Puedes creer eso? Su ex. Mark se rió en su cara y le dijo que eso no iba a suceder. Pero lo peor fue cuando elegimos las flores. Quería flores silvestres, simples, coloridas, nada demasiado elegante. Diane perdió el control. ¿Por las flores? De hecho, dijo, ¿flores silvestres? Eso es lo que llevas a un picnic, no a una boda. Mark se merece rosas, algo elegante. Empecé a temer cada interacción con ella, pero Mark fue mi roca durante todo el proceso. Cada vez que ella hacía alguna maniobra, él me recordaba, es nuestro día, no el de ella, y eso me mantuvo en marcha. Finalmente, llegó el gran día. El clima era perfecto, soleado con una ligera brisa. El lugar parecía sacado de una revista. Tenía puesto mi vestido, mi cabello arreglado, y sentía que estaba flotando. Mi papá estaba esperando para acompañarme al altar, y recuerdo haber pensado, esto es todo. Nada puede arruinar esto. Estaba equivocada. Cuando comenzó la música y di mis primeros pasos por el pasillo, mis ojos se encontraron con los de Mark. Él estaba de pie en el altar, mirándome como si fuera la única persona en el mundo. Mi corazón latía con fuerza, pero de la mejor manera. Y entonces sucedió. A mitad del pasillo, hubo un fuerte golpe desde la parte trasera del lugar.
Las puertas se abrieron con tanta fuerza que se estrellaron contra las paredes. Y allí estaba ella, Diane. Pero no era solo que se hubiera presentado sin ser invitada. No, llevaba un vestido blanco brillante hasta el suelo que podría haber pasado por un vestido de novia. Su cabello estaba perfectamente arreglado, el maquillaje impecable, como si ella fuera la novia. Todos se dieron la vuelta, y antes de que nadie pudiera decir una palabra, Diane gritó a todo pulmón: «Esto no es amor. Él se merece a alguien mejor». Toda la habitación se congeló. Hubo un silencio sepulcral, excepto por la respiración agitada de Diane. Me quedé allí, atónita, agarrando el brazo de mi papá con tanta fuerza que pensé que podría romperle la muñeca. Mi corazón ya no latía con fuerza de la buena manera, sentía que estaba a punto de explotar. Mark no dijo nada al principio. Simplemente la miró fijamente, su rostro pasando de la sorpresa a una ira pura y fría. Luego, sin perder el ritmo, bajó del altar, caminó hacia ella y dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran: «Mamá, la única persona aquí que no se merece amor eres tú». Juro que se podía sentir como el aire abandonaba la habitación. La gente jadeó. La cara de Diane se volvió de un rojo intenso y con manchas, y por un segundo pensé que realmente podría desmayarse. Pero no, ella chilló con un sonido gutural horrible, como un animal con dolor. Y luego, como una especie de villana de telenovela, le arrojó su bolso a la cabeza de Mark. Estoy hablando de un bolso de diseñador grande y pesado, del tipo que podría romper una ventana. Mark se agachó justo a tiempo, y el bolso voló sobre él y golpeó a Jenny, su hermana, justo en el hombro. Jenny gritó, pero luego inmediatamente se echó a reír, como si no pudiera creer lo ridículo que se había vuelto todo. En ese momento, un par de padrinos de boda de Mark y mi tío, que solía trabajar en seguridad, entraron en acción. Agarraron a Diane por los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia afuera. Pero ella no se iba en silencio. Pateaba, gritaba, decía cosas como: «Te arrepentirás de esto, Mark. Ella te ha arruinado. Estás tirando tu vida por la borda». Fue un caos absoluto. Mark ni siquiera se inmutó. Una vez que Diane estuvo fuera de la puerta y los gritos se desvanecieron en la distancia, se volvió hacia mí, respiró hondo y dijo: «¿Dónde estábamos?». Todavía estaba temblando, pero me las arreglé para reír. Mi papá me dio un pequeño empujón, y seguimos caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Pero todo el tiempo, en el fondo de mi mente, pensaba: ¿qué demonios acaba de pasar? Y eso ni siquiera es el final. Así que terminamos la ceremonia como si nada hubiera pasado, aunque todos todavía estaban en estado de shock. Podía ver a la gente susurrando, sus ojos mirando hacia atrás, donde habían arrastrado a Diane. Pero Mark me tomó de las manos, me miró directamente a los ojos y dijo sus votos como si el mundo entero hubiera desaparecido. Cuando fue mi turno, mi voz tembló un poco, pero lo logré. Nos declararon marido y mujer, nos besamos y todos aplaudieron. Pero, ¿conoces ese aplauso extraño e incómodo que hace la gente cuando todavía está procesando algo loco? Sí, fue ese tipo de aplauso. Pensé que eso era todo. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan equivocada. Pasamos a la recepción, tratando de quitarnos de encima la locura. Las bebidas fluían, la gente comenzaba a relajarse y finalmente sentí que tal vez podríamos disfrutar el resto de la noche. Mark seguía bromeando: «Bueno, al menos nadie olvidará nuestra boda», y me reí, pensando que solo teníamos esta loca historia que contar. Pero aproximadamente una hora después de la recepción, Jenny se acercó a nosotros, con la cara pálida. «No van a creer esto», susurró. Sentí que se me encogía el estómago. «¿Ahora qué?». «Mamá está afuera, en el estacionamiento. No está sola». El rostro de Mark se oscureció. «¿Qué quieres decir con que no está sola? ¿Trajo a la ex de Mark, Jessica?». Juro que mi corazón dio un vuelco. Jessica, la ex. Aquella con la que Diane siempre me había comparado. La que había intentado invitar a la boda a mis espaldas. Sentí una ola de fría ira recorrerme. Mark apretó la mandíbula y salió furioso, y yo lo seguí. Nos abrimos paso entre la multitud, salimos por las puertas del granero, y allí estaban. Diane estaba de pie junto a su auto,
con una mirada de suficiencia infernal, y junto a ella estaba Jessica. Estaba vestida de punta en blanco con un vestido ajustado y escotado, como si pensara que estaba a punto de ir a un club, no a arruinar una boda. ¿Y la peor parte? Sostenía un ramo de flores. Las mismas flores silvestres que teníamos en la ceremonia. Diane nos vio y gritó desde el otro lado del estacionamiento: «¿Ves, Mark? Con ella es con quien deberías estar. Está aquí para evitar que cometas el error más grande de tu vida». Estaba furiosa, pero antes de que pudiera decir algo, Jessica dio un paso al frente con una sonrisa falsa y dulce estampada en su rostro. «Mark, solo quería hablar. Todavía me preocupo por ti. Sé que, en el fondo, estás cometiendo un error». Mark ni siquiera dudó. Se acercó a ella, la miró directamente a los ojos y dijo: «Jessica, el error más grande que cometí fue salir contigo. Y mamá, el error más grande que cometí fue pensar que alguna vez estarías feliz por mí». El rostro de Diane se transformó en algo casi inhumano. Comenzó a gritar de nuevo, un gemido agudo que me puso la piel de gallina. Pero esta vez, Jessica no la respaldaba. Parecía avergonzada, como si se hubiera dado cuenta de lo loca que se había vuelto todo. «¿Sabes qué?», dijo Mark, volviéndose hacia ambas. «Ustedes dos se merecen la una a la otra. Aléjense de nuestras vidas». Y con eso, me agarró de la mano y volvimos adentro. Pero, por supuesto, no terminó ahí. A la mañana siguiente, después de la boda más loca que nadie haya visto, estábamos en nuestro hotel tratando de procesar todo. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto tras mensajes de texto. La gente preguntaba si estábamos bien, nos decían lo loca que se había comportado Diane, pero también lo orgullosos que estaban de Mark por haberla enfrentado. Entonces el teléfono de Mark sonó. Era su papá, Dave. Mark contestó, y pude oír la voz de Dave al otro lado, baja y seria. «Hijo, necesito decirte algo». Mark lo puso en el altavoz, y lo que Dave dijo a continuación me heló la sangre. Después de que se fueron anoche, Diane y Jessica no se fueron en silencio. Regresaron al lugar después de que todos se fueron, y lo destrozaron. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir con que lo destrozaron?», preguntó Mark, con voz tensa. «Quiero decir que rompieron las decoraciones, rasgaron los manteles, tiraron las flores por todas partes. El dueño me llamó esta mañana. Hay miles de dólares en daños. Amenazan con presentar cargos a menos que alguien pague». Me quedé sentada allí, atónita. No podía creerlo. Diane había perdido la cabeza. Ya no se trataba de celos insignificantes, era un sabotaje en toda regla. Mark se quedó en silencio un largo rato, y luego dijo: «Papá, deja que presenten cargos. Ya no voy a protegerla». Pensamos que ese sería el final. Pero, o no, Diane tenía una carta más que jugar. Unos días más tarde, justo cuando estábamos empezando a volver a la vida normal, recibimos una carta por correo. No era de Diane. Era de un abogado. Nos estaba demandando. Sí, lo leíste bien. Diane nos estaba demandando, alegando que la habíamos traumatizado emocionalmente al echarla de la boda y difamar su carácter. Mark se rió cuando lo leyó, pero yo no me reía. Esta mujer estaba fuera de control. Ya no se trataba de un drama familiar, era legal. Tuvimos que conseguir un abogado nosotros mismos, y todo el asunto se convirtió en un desastre interminable. Pero aquí es donde se pone aún más loco. Cuando el caso llegó a los tribunales, Diane se presentó con Jessica como testigo. El juez los miró a ambos, escuchó sus ridículas afirmaciones y básicamente los echó del juzgado entre risas. El caso fue desestimado inmediatamente, y el juez incluso advirtió a Diane que si hacía otra maniobra como esa, se enfrentaría a consecuencias reales. Pero el daño estaba hecho. El estrés, el dinero que gastamos en honorarios legales, la locura de todo, dejó una marca. Y aún así, Diane no había terminado. Porque justo cuando pensábamos que finalmente podríamos seguir adelante, descubrimos algo que puso todo patas arriba. Diane no solo había estado tratando de arruinar nuestra boda, sino que había estado investigando mi pasado. Y lo que encontró cambió todo. Una semana después de que el caso judicial fuera desestimado, Mark y yo finalmente estábamos empezando a respirar de nuevo.
Pensamos que Diane había agotado toda su locura. Pero no, tenía un truco más bajo la manga. Una tarde, estaba revisando el correo cuando vi un sobre sin remitente. Al principio pensé que era solo otra factura, pero cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Dentro había copias de fotos antiguas de mis días de universidad, yo en un par de fiestas, bebiendo con amigos, e incluso una en la que estaba besando a un exnovio. Junto con las fotos había una nota escrita a mano desagradable: Mark se merece algo mejor que una chica borracha y vulgar como tú. Es solo cuestión de tiempo para que se dé cuenta. Sentí que iba a vomitar. Sabía exactamente quién la había enviado. Diane había estado hurgando en mi pasado, tratando de encontrar algo para usar en mi contra. Supongo que pensó que si no podía arruinar nuestra boda, arruinaría nuestro matrimonio. Mark llegó a casa del trabajo un par de horas más tarde, y le mostré las fotos y la carta. Las miró fijamente durante un largo minuto, y luego soltó una risa amarga. Realmente ha perdido la cabeza, dijo, moviendo la cabeza. Pero si quiere jugar sucio, está bien. Jugaremos sucio. Ahora, Mark no suele ser del tipo vengativo. Es paciente, tranquilo, siempre la persona más sensata. Pero Diane lo había empujado demasiado lejos. No solo intentó arruinar nuestro día, sino que ahora intentaba destrozar nuestra vida. Y ahí fue cuando a Mark se le ocurrió un plan. Un plan tan bueno, tan satisfactorio, que todavía me hace sonreír cuando pienso en él. Diane tenía una reputación que proteger. Estaba súper involucrada en su iglesia local, siempre con esa actitud perfecta y santurrona. Todos en su comunidad pensaban que era una mujer dulce y caritativa. Organizaba eventos de caridad, era voluntaria en el banco de alimentos e incluso dirigía un grupo de estudio bíblico. Pero Mark conocía sus secretos. Verán, Diane tenía un pequeño pasatiempo del que nadie sabía. Era terrible con el dinero. A lo largo de los años, había acumulado un montón de deudas de tarjetas de crédito. Pero en lugar de pagarlas, había estado malversando dinero del fondo de caridad de la iglesia para cubrirlas. Mark lo había descubierto por accidente hace un par de años cuando la ayudó a instalar una computadora nueva y vio algunas transacciones sospechosas. Nunca dijo nada porque, bueno, era su madre y no quería creerlo. Pero ahora, todas las apuestas estaban canceladas. Mark pasó unos días reuniendo todas las pruebas, correos electrónicos antiguos, extractos bancarios e incluso un par de mensajes de texto en los que Diane mencionó accidentalmente haber movido dinero. Una vez que lo tuvo todo, lo juntó en un pequeño paquete ordenado. Luego, lo enviamos de forma anónima a cada miembro de la junta de su iglesia. Las consecuencias no tardaron en llegar. En una semana, Diane fue destituida de todos sus cargos en la iglesia. Las personas que solían alabarla ni siquiera la miraban. Y se puso peor. La iglesia inició una investigación completa, y adivinen qué. Presentaron cargos. Sí, Diane fue arrestada por malversación de fondos. Salió en todas las noticias locales, respetada voluntaria de la iglesia acusada de robar miles de dólares del fondo de caridad. ¿Su reputación? Acabada. ¿Su preciosa imagen perfecta? Destrozada. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera tuvimos que mover un dedo más allá de eso. Ella se lo hizo todo sola. ¿Pero la guinda del pastel? Unos meses después del arresto de Diane, recibimos una carta por correo. Era de Jessica. Sí, la ex de Mark. Casi la tiro a la basura, pero la curiosidad pudo más que yo. Dentro había una nota simple: lo siento mucho por todo. No me di cuenta de lo loca que estaba Diane realmente hasta que fue demasiado tarde. Ella también intentó arruinarme a mí. Espero que ambos sean felices. ¿Se lo merecen? Me reí tanto que lloré. Mark simplemente negó con la cabeza y tiró la carta a la basura. Diane terminó con libertad condicional y servicio comunitario, pero el daño a su reputación fue permanente. Perdió a sus amigos, su posición en la comunidad, todo. ¿Y la mejor parte? Sabía que nosotros estábamos detrás de todo, pero no podía probarlo. Intentó enfrentarse al papá de Mark, intentó inventar alguna historia sobre que la habíamos incriminado, pero nadie le creyó. Incluso Dave la abandonó después de que todo salió a la luz. ¿Y nosotros? Seguimos adelante.
Mark y yo somos más fuertes que nunca. Compramos una casa a unas pocas millas de Asheville, y Jenny viene de visita todo el tiempo. Dave también. Nuestras fotos de la boda todavía hacen reír a la gente, pero ahora no es por la sorpresa. Es porque saben que salimos victoriosos. Diane, la última vez que supe de ella, se mudó de estado, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Pero no importa a dónde vaya, siempre sabrá que nosotros tuvimos la última palabra. Y honestamente, esa es toda la venganza que necesité.